Buenos días, hoy vamos a presentar las prácticas de electromagnetismo. Estas prácticas son en total 9. La primera es experiencia motor DC. Podemos apreciar en esta experiencia que está conformado por un motor DC y 8 LEDs, las cuales están conectados a una fuente que va a suministrar 9 volts por seguridad. Al ser suministrados se encienden todos los LEDs y el motor gira a una buena velocidad. Al invertir, los LEDs no van a encender y el giro se va a invertir. Esto nos puede enseñar a cómo el invertir polaridad puede cambiar la rotación y si se disminuye la potencia o el voltaje, la velocidad del motor va a reducirse. Práctica 2. Experiencia generador eléctrico. En esta experiencia podemos apreciar la pérdida de energía por sus cambios mediante un multímetro, ya que al darle corriente al motor 1, esta energía se convierte en mecánica y después en eléctrica al llegar al generador, que es el motor 2, el cual le da energía a los bebés. Con armadura y colector visible. Un motor DC con armadura y colector visible es un tipo de motor eléctrico que utiliza corriente directa DC para producir un movimiento rotativo. Las partes que lo componen del motor DC son: armadura, es la parte giratoria del motor que se encuentra dentro del campo magnético. Está compuesta por bobinas de cobre que se conectan al colector. Es la parte que recopila la corriente eléctrica de la armadura y la envía a la fuente de alimentación. Está compuesta por láminas de cobre que se conectan a las bobinas de la armadura. Campo magnético es el campo creado por los imanes o bobinas que rodean la armadura. El campo magnético interactúa con la corriente eléctrica en la armadura. Motor AC monofásico. Un motor AC monofásico es un tipo de motor eléctrico que opera con una fuente de alimentación de corriente alterna de una sola fase. Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética y se usa comúnmente en electrodomésticos, ventiladores, bombas y herramientas eléctricas. Los principios de operación sería campo magnético alterno. Cuando se aplica voltaje AC al devanado del estator, se genera un campo magnético que varía en el tiempo, pero no produce un campo magnético giratorio por sí solo. Arranque del motor. Dado que el campo magnético no es rotativo, el motor necesita un sistema de arranque, como un devanado auxiliar o un capacitor, para iniciar la rotación. Práctica 5. Voltaje en bobina o motor acoplado. Esta actividad se enfoca en observar cómo se genera voltaje en una bobina cuando está acoplado a un motor en movimiento. El objetivo principal de esta práctica es observar los pulsos generados de voltaje inducido en una bobina utilizando un osciloscopio. A partir de esto, determinamos la frecuencia de dichos pulsos y cómo varía en función del voltaje aplicado al motor. Cuando un conductor como una bobina se encuentra en presencia de un campo magnético variable, como el que se genera por el movimiento del motor, introduce una corriente eléctrica según la ley de Faraday. Esta corriente aparece en forma de pulsos que pueden medirse y analizarse con un osciloscopio. El montaje consistía en un motor conectado a una fuente de alimentación de voltaje variable y acoplado a una bobina. La salida de la bobina se conectó a un osciloscopio digital para observar los pulsos de voltaje inducido. Variamos el voltaje del motor en 7 niveles diferentes, registrando para cada uno la frecuencia de los pulsos. Práctica 6. Experiencia relevador automotriz a 12 voltios, corriente directa. En esta práctica vamos a observar el funcionamiento de un relevador electromagnético utilizando una fuente de alimentación de 12 voltios en corriente directa y 1.5 amperes, un módulo relevador y un multímetro. Primero conectamos la fuente de alimentación a las terminales positivas y negativas del módulo relevador. Esto proporciona la energía necesaria para activar la bobina interna del relevador. Al oprimir el botón se cierra el circuito de control permitiendo que la corriente fluya por la bobina. La corriente genera un campo magnético que mueve la armadura y activa los contactos internos del relevador. Conectamos un multímetro en la modalidad de continuidad entre las terminales 30 y 87 del relevador, que son los contactos de salida normalmente abiertos. Inicialmente el multímetro no marca continuidad, lo que indica que el circuito está abierto. Sin embargo, al presionar el botón, el multímetro emite un sonido o muestra continuidad en pantalla, indicando que el circuito se ha cerrado. Esto ocurre porque el relevador ha cerrado sus contactos internos debido al campo magnético generado por la bobina. Este comportamiento demuestra cómo un relevador puede funcionar como un interruptor controlado eléctricamente, permitiendo que el paso
de corriente solo cuando se le aplica un voltaje de control. En resumen, este experimento nos permite visualizar claramente el principio de funcionamiento de un relevador electromagnético, así como comprobar el cambio de estado de sus contactos mediante el uso de un multímetro. Un transformador eléctrico se le llama así a todo elemento eléctrico que permite disminuir o aumentar la tensión en un circuito eléctrico al cual le circula una corriente alterna. Un transformador eléctrico está compuesto por un núcleo magnético, una bobina primaria, una bobina secundaria, y un aislamiento y un tanque o carcasa que va a proteger todos los componentes internos. Ahora, un transformador eléctrico funciona cuando una corriente alterna circula por la bobina primaria generando un campo magnético variable. Este campo atraviesa el núcleo de hierro, induciendo un voltaje en la bobina secundaria. Dependiendo del número de vueltas o espiras en cada bobina, el voltaje de salida será mayor o menor al de la entrada. Ahora, un transformador eléctrico funciona bajo una relación de transformación, que este indica cuántas veces incrementa o disminuye un voltaje entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Se representa como una fracción o proporción que indica que el voltaje en la bobina 1 va entre el voltaje de la bobina 2 es igual al número de espiras en la bobina 1 entre el número de espiras de la bobina 2. Esto va a determinar si se reduce o aumenta un voltaje que va a salir. Si el número de espiras es menor en la bobina secundaria, va a disminuir, y viceversa, si es mayor, va a aumentar. A continuación les mostraremos una práctica que demuestra toda esta teoría que les acabo de mencionar. Ya, desconecten la clavija. La clavija se desconecta, pero no se jala. ¿Qué le sirve de la agua? Yo lo conecto acá. Dale, va, chale. Una bobina eléctrica, también llamada inductor, es un componente que consiste de un alambre conductor enrollado en forma de espiral sobre un núcleo que puede ser de aire o de algún material ferromagnético, que es como comúnmente lo hacen. Su función principal es almacenar energía en forma de campo magnético cuando circula corriente eléctrica. Se usa para filtrar señales, limitar la corriente o en circuitos de inductancia. Sus características es que tiene una propiedad llamada inductancia medida en henrios, y esta está opuesta al cambio repentino de corriente. Los usos comunes son en transformadores, motores, fuentes de alimentación, radios y sistemas de encendido de vehículos. Ahora, una bobina funciona, su principio se basa en la ley de Faraday, que dice que un voltaje se induce en una bobina cuando el flujo magnético que la atraviesa cambia con respecto al tiempo. Por lo tanto, su fórmula es V es igual a menos L por la derivada de la inductancia de la bobina respecto al tiempo. Y el signo negativo de la L es que la FEM inducida se opone al cambio de la corriente, como lo establece la ley de Lenz. Incluso al realizar un experimento donde se hace esta bobina, si tú acercas una brújula, notarás cómo esa brújula cambia de dirección respecto al norte, y también puede cambiar va a cambiar la corriente que pasa por esta bobina. Ahora mostraremos la práctica realizada que representa la teoría anteriormente mencionada. Práctica 9. Experiencia con lámparas. El objetivo principal de este proyecto es analizar cómo el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica interactúan en un sistema de lámparas conectadas a una fuente de 127 voltios en corriente alterna,
midiendo diversos parámetros y comparándolos con las especificaciones nominales de las lámparas. Para entender los resultados de la práctica es importante recordar algunos conceptos básicos sobre electricidad. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Además, la potencia eléctrica en un circuito se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. Para realizar el experimento utilizamos los siguientes materiales: una fuente de alimentación de 120 voltios en corriente alterna, varias lámparas y un multímetro. En primer lugar, energizamos el arreglo de 6 lámparas con la fuente de 120 voltios en corriente alterna, 60 Hz. Luego comenzamos a medir el voltaje de cada lámpara utilizando el multímetro, verificando si el voltaje se mantiene constante. Además, medimos la intensidad eléctrica con el multímetro y finalmente calculamos la potencia eléctrica de cada lámpara multiplicando el voltaje por la corriente medida. Los cálculos medidos y obtenidos deben de ser similares al indicado en el rótulo de la lámpara. Aunque existan variaciones en el voltaje suministrado, la tolerancia en la fabricación de lámparas o pequeñas pérdidas de energía en el sistema de medición. En conclusión, esta práctica nos permite comprender mejor la relación entre voltaje, corriente y potencia. Eso fue todo en el video. Espero que las explicaciones hayan sido de ayuda para comprender de mejor forma la transmisión y transformaciones de energía, además de ayudar con la comprensión de la teoría electromagnética. Adiós.